Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. El tema que Randall les anunciaba antes de la pausa, vamos a hablar de taquicardia, que es un aumento de la frecuencia cardíaca. Y en palabras sencillas, para que todos lo entendamos, es cuando el corazón tiene palpitaciones muy rápidas. Si usted lo ha experimentado, sabrá que se trata de una condición que es muy incómoda, porque aún estando uno en reposo, se siente como si estuviera acelerado y, por decirlo de alguna forma, hasta intranquilo. Pero ¿cuándo debemos preocuparnos por un cuadro de taquicardia? Le dijimos al médico internista Manuel Rojas que nos ayudara con este tema para poder desarrollarlo y decirle a usted cómo debe tratarse. Recuerde que las consultas háganoslas llegar al Facebook de Buen Día y también a través de un video de WhatsApp al 6087-7777. Don Manuel Rojas, bienvenido. Buen día, mi amigo. Gusto saludarlo, doctor. ¿Es lo mismo palpitaciones aceleradas que taquicardia? En términos reales, sí. Taquicardia lo que quiere decir es que la frecuencia cardíaca es más allá de 100 latidos por minuto. Y cuando tenemos un corazón acelerado, estamos hablando que estamos sintiendo que el corazón late a más de 100 latidos por minuto. Entonces, en ese término sí es lo mismo. Lo que no es lo mismo es cuando uno habla de palpitaciones y habla de taquicardia, que es diferente. Porque normalmente nosotros no estamos acostumbrados a sentir el corazón. La gente es un órgano que está latiendo, nosotros nunca somos conscientes de los latidos, pero en determinado momento pueden surgir circunstancias en que un latido anormal lo podamos sentir. Entonces esa sensación de palpitaciones no necesariamente quiere decir que una frecuencia cardíaca sea alta. Pero taquicardia sí es una palpitación acelerada. Sí, claro. ¿Cuánto puede durar un cuadro de taquicardia, doctor? Es muy variable de un paciente a otro. Por ejemplo, habría que diferenciar si es una taquicardia fisiológica, o sea, una taquicardia normal, o si es un episodio súbito. Me explico. Si nosotros hacemos actividad física, lo lógico es que el músculo requiere mayor cantidad de oxígeno y el corazón tiene que latir mucho más veces por minuto para poder brindar oxígeno al músculo. Entonces esa taquicardia es una taquicardia sostenida mientras dure el ejercicio. Pero por ejemplo, nosotros estamos en este momento en reposo y experimentamos que el corazón se está acelerando, entonces puede existir alguna causa condicionante que pueda hacer que sea transitoria, como un episodio de arritmia, un episodio transitorio de latidos cardíacos anormales, o inclusive, por ejemplo, un ataque de pánico. Se puede perpetuar la frecuencia cardíaca acelerada simplemente porque estamos sometidos a una situación de estrés. Ahora que usted lo menciona, cuando uno habla de arritmia, ¿también se está refiriendo a taquicardia? No, arritmia lo que quiere decir es que el latido cardíaco no es regular. Es decir, nosotros tenemos un ritmo cardíaco normal que se llama ritmo sinusal. ¿Por qué se llama ritmo sinusal? Bueno, porque el corazón tiene como una especie de batería, como una batería que tiene una frecuencia de descarga. Y esa frecuencia de descarga anda como promedio entre 60 y 80 latidos por minuto en reposo. Cuando nosotros necesitamos hacer una actividad física, la batería empieza a latir más rápidamente. Bueno, pues entonces resulta que cuando nosotros hablamos de una arritmia, quiere decir que ese ritmo regular, esa regularidad en el ritmo se perdió. Entonces una persona puede venir con un latido normal y de un momento a otro empieza a hacer latidos totalmente diferentes. No necesariamente está taquicárdico, no necesariamente tiene una frecuencia alta, pero sí tiene latidos anormales que lo catalogan como una arritmia. Fácil de entenderlo. Hablemos de causas de taquicardia, doctor. ¿Qué la genera? Eso es otra cosa. Entonces habría que ver si es una causa anormal o una causa fisiológica. Causa fisiológica, como dijimos, es simplemente la actividad física. La persona que está realizando actividad física tiene que tener una frecuencia cardíaca elevada. Pero después de ahí pueden venir otras cosas. Por ejemplo, empecemos con medicamentos. Hay medicamentos que pueden incrementar la frecuencia cardíaca. Y estos los típicos medicamentos son los medicamentos que se usan, por ejemplo, para el asma. El salbutamol y otro tipo de medicamentos son excelentes para el problema de cierre de bronquios, pero uno de los efectos que tienen es un efecto estimulante de la frecuencia cardíaca. En este caso van a estimular una frecuencia cardíaca con latidos cardíacos normales, pero más seguidos. Por eso se llama taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es una frecuencia cardíaca rápida, pero todos los latidos son normales. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en ataques de pánico, los pacientes que están usando inhaladores para salbutamol, los pacientes que están muy ansiosos, los pacientes que están haciendo ejercicio. Pero después de ahí vienen otro tipo de condiciones que pueden hacer que una persona pueda incrementar la frecuencia cardíaca. El ejemplo típico, los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad. Y después de ahí vienen otro tipo de condiciones. Entonces hay que ver si hay taquicardias originadas en la parte de arriba del corazón o taquicardias originadas en la parte de abajo del corazón. Digamos que el corazón tiene unas cavidades arriba que se llaman aurículas. Bueno, pueden existir taquicardias auriculares que son originadas en la parte de arriba del corazón,
pueden haber taquicardias originadas en la parte de abajo del corazón que se llaman taquicardias ventriculares. Estas son sumamente peligrosas. Sí, al escucharlo hablar, doctor, llega uno a entender como que hay causas cardíacas, claramente. ¿En algún momento puede haber también causas hormonales para una taquicardia? Indudablemente. Recordemos que la principal glándula que regula todo lo que es el metabolismo nuestro es la tiroides. Entonces, los pacientes que están, por ejemplo, en un caso de hipertiroidismo, es decir, que están produciendo más hormona de la cuenta, estos pacientes es como que tuvieran el acelerador metido hasta el fondo del carro, están acelerando el metabolismo, y una de las manifestaciones que uno puede ver en un paciente que está hipertiroideo, un paciente que está produciendo más hormona, es el incremento de la frecuencia cardíaca. Bueno, ahora que usted estaba hablando de medicamentos, mencionó el salbutamol. Leía también que incluso clenbuterol y otros medicamentos. Sí. Pero ¿qué es lo que debe esperar un paciente, doctor, como efecto secundario si sabe que está consumiendo como tratamiento un medicamento de estos? El médico debe explicarle al paciente que normalmente el uso de ese tipo de medicamentos puede incrementar la frecuencia cardíaca, que lo puede incrementar hasta cierta cifra. Por ejemplo, un paciente que pueda subir a 120 latidos por minuto después de haber hecho una inhalación. Pero un paciente que está experimentando ya siente demasiado acelerado el corazón, que siente la sensación de angustia, que puede estar asociado a dificultad respiratoria, eso es un efecto ya nocivo del medicamento o una hipersensibilidad del paciente al medicamento, y esto genera que no sea adecuado el uso de este medicamento en este tipo de pacientes. ¿Hasta cuántas pulsaciones ya el paciente debería preocuparse por la taquicardia? Normalmente la definición de taquicardia son más de 100 latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca elevada, ya empezamos a hablar de 120, y obviamente de ahí para arriba el paciente debe preocuparse. Claro. Recordemos otra cosa importante, cuando el corazón tiene un sistema de llenado y de vaciado, es decir, el corazón recibe sangre y se vacía, recibe y se vacía. Bueno, pero cuando el corazón empieza a latir muy rápidamente, ¿qué es lo que origina? Que sea incapaz de recibir sangre en forma adecuada, y consecuentemente va a salir menos sangre expulsada durante los episodios de taquicardia, sobre todo una frecuencia cardíaca muy alta. Entonces, cuando el paciente se está contrayendo a esa velocidad, va a llegar menos flujo a los diversos órganos. ¿A dónde llega menos flujo? Usualmente al cerebro. Cuando al cerebro le llega menos flujo, ¿qué es lo que hace el cerebro? Defenderse. Y para defenderse, ¿qué es lo que hace? Usualmente tirar a la persona a la posición horizontal, es decir, la pérdida de conciencia. Entonces, una taquicardia muy significativa puede llevar a que el paciente pierda la conciencia como un mecanismo de defensa de su organismo para que empiece a llegarle sangre al cerebro que no le estaba llegando por una contracción inadecuada. ¿Hay síntomas, además de la taquicardia como tal y de que uno se siente como acelerado, doctor? ¿Hay algo que avise que el paciente está a las puertas de un cuadro de taquicardia? Sí, indudablemente lo primero que va a experimentar la persona es que la no sensación del corazón, que nadie lo siente, de un momento a otro empieza a hacerse presente. Y la persona empieza a sentir que su corazón se está acelerando. Entonces, esa sensación de latidos puede experimentarlo a nivel de corazón, lo puede experimentar a nivel de cuello, que es donde normalmente los pacientes refieren que están sintiendo el latido, lo pueden sentir a nivel de ambos lados del cráneo, también empiezan a sentir la sensación pulsátil. Y después, dependiendo de lo significativo que sea la frecuencia cardíaca elevada, vienen los síntomas agregados, que es donde estamos hablando de la pérdida de conciencia, que en medicina se llama bajo gasto, es decir, menos flujo al cerebro, y entonces viene toda la sintomatología de lo que se llama un síncope, la predescomposición. Como el desmayo. El desmayo. Ahora, ¿la sudoración podría ser otro síntoma, doctor? Depende de lo que estemos agregados. Por ejemplo, un paciente que entra en una arritmia, ya propiamente hablando de que no solamente se incrementó la frecuencia cardíaca normal, sino que estamos hablando de que los latidos cardíacos son anormales. Durante un episodio de arritmia, y dependiendo del episodio de arritmia, existe una descarga de sustancias que generan la sudoración, la palidez y la sensación antes de una descomposición. ¿Hasta qué punto ya un cuadro de taquicardia, ahora que usted hablaba de 120 pulsaciones, doctor, ya puede afectar la respiración? Indudablemente la persona puede experimentar dificultad respiratoria básicamente porque genera angustia. El sentir el corazón no es normal. Cuando la persona siente que el corazón se le acelera, puede entrar en un ataque de pánico, un ataque de ansiedad que puede hacer que empiece con dificultad respiratoria. Pero también hay que ver si esa taquicardia está asociada a un evento mayor. Es decir, que si estamos viendo solamente los latidos cardíacos y resulta que también el paciente puede haber hecho, por ejemplo, un coagulito en el pulmón. Hizo un coágulo a pulmón producto de una arritmia cardíaca y eso experimenta dificultad respiratoria. Pero entonces quiere decir que no hay que dejarse pensar que hay causas solamente fisiológicas y que después es que me estresé. Es decir, si no se vigila lo que quiero llegar, podría ser peligroso, más bien. El ejemplo típico son pacientes a veces que nunca han tenido nada y de un momento a otro empiezan con la sensación de palpitaciones
uno les hace un electrocardiograma y lo que encuentra es una fibrilación. Fibrilación es, sobre todo la fibrilación auricular, que es la parte de arriba del corazón, empieza como en un palomilleo. Y ese palomilleo quiere decir que no deja llenarse bien las cavidades del corazón. Y ese palomilleo es como imaginarse, tal vez, que agarráramos una botella gaseosa y la empezáramos a batir. Empezamos a generar burbujas. Bueno, una arritmia rápida de la parte de arriba del corazón puede generar que se desprendan pequeños coagulitos que se vayan a pulmón y secundario a una taquicardia generamos un embolismo pulmonar, un coágulo en el pulmón. Entonces, sentir una sensación de palpitaciones siempre debe ser estudiado. Entonces, ¿cuándo es una condición o un cuadro esperable y cuándo ya, doctor, es necesario la consulta médica? Y lo pregunto por si el cuadro puede ser crónico también. ¿Puede haber una persona que pase con esta aceleración por mucho tiempo? Una cosa importante es, si hay una causa-efecto, uno puede decir que es esperable. ¿Qué es causa-efecto? Bueno, hice una inhalación, se me aceleró el corazón, es esperable. Inhalación de salbutamol o de clenbuterol. Hice ejercicio, es esperable que durante la actividad física el paciente tenga el corazón acelerado. ¿Qué no es normal? Que el paciente hizo actividad física, ya está en reposo y el corazón sigue acelerado. Eso no es normal. ¿Qué no es normal? Que el paciente, sin tener ninguno de estos factores de riesgo, estando en reposo, empieza con frecuencias cardíacas rápidas. ¿Qué no es normal? Que a su vez tenga frecuencias cardíacas rápidas, tenga lo que vos dijiste, sudoración, palidez o sensación de descomposición. ¿Qué no es normal? Que el paciente también, cuando haga cambios de posición, se maree y experimente frecuencias cardíacas elevadas. Ahí lo que se llama taquicardia postural. La taquicardia postural son pacientes que están sentados o están acostados, se ponen bruscamente de pie y de un momento a otro sienten que el corazón se les acelera de nuevo, empiezan con el corazón acelerado y esto hay que estudiarlo porque hay que ver la causa de por qué este paciente cuando hace cambios de posición el corazón se le acelera. Si es que está deshidratado, si es que tiene un síncope neurocardiogénico o alguna de estas condiciones que son muy frecuentes y son a veces mal diagnosticadas. Y esto hay que prestarle mucha atención, sobre todo a la taquicardia con cambios de posición. ¿Qué tan frecuente es, doctor, que el paciente pueda presentar dolor de pecho a la hora de tener taquicardia? ¿Y qué indica eso? Eso implica muchas cosas. Puede indicar, primero, que probablemente no sea una taquicardia sinusal, es decir, que probablemente no sea una frecuencia rápida normal, sino que más bien sea una frecuencia rápida, pero por latidos cardíacos anormales, que puede ser una taquicardia ventricular, que es una antesala de un paro cardiorrespiratorio, que tenga una fibrilación auricular, que es en la parte de arriba del corazón haciendo este palomilleo que le dije. Entonces, eso no es normal, porque entonces durante ese episodio lo que tenemos son latidos cardíacos inefectivos. El corazón, recordemos otra vez, el corazón tiene un tiempo para llenarse y un tiempo para vaciarse. Si caemos en una arritmia, latidos cardíacos anormales rápidos, el corazón no se llena y el corazón no se puede vaciar en forma adecuada. Entonces no va a llegar sangre a los diversos órganos. ¿A dónde no llega? Al mismo corazón. Si al mismo corazón no le llega sangre, el corazón puede experimentar dolor anginoso, es decir, la sensación de opresión torácica producto de una arritmia. O al revés, también puede experimentar pérdida de flujo al cerebro y tener un cuadro de descomposición. La siguiente pregunta es entonces, ¿qué hacemos nosotros si como familiares notamos que alguno de los nuestros de un momento a otro está presentando un cuadro de taquicardia y nos dice, me siento como acelerado y está ocurriendo allí en el momento? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué hacemos? Es una buena pregunta. En realidad, lo uno debería hacer básicamente es lo que se llama la posición anti-shock. La posición anti-shock es el paciente horizontal acostado para garantizar que el paciente tenga flujo a nivel de cerebro. Eso es lo básico. Están descritos en los pacientes que ya se saben que son portadores de cierto tipo de episodios de arritmias, lo que se llaman maniobras vagales. Nosotros tenemos un nervio que se llama nervio vago y ese nervio vago cuando se estimula lo que hace es más bien bajar la frecuencia cardíaca. ¿Qué maniobras se consideran maniobras vagales para estimular este nervio para que contrarreste la frecuencia cardíaca? Bueno, una que no se recomienda, que es la presión de los ojos, porque uno no debería presionar los ojos si no sabemos la presión que tenemos que aplicar y si podemos originar un desprendimiento de retina o un daño al ojo. El otro, lo que se llaman los masajes del seno carotidio. Aquí hay una zona que es extremadamente sensible y que cuando es masajeada libera una serie de sustancias, que entre ellas la acetilcolina y otras cosas, que hacen que la frecuencia cardíaca disminuya. Entonces, el masaje carotidio unilateral es viable en los pacientes que ya se saben que son portadores de cierto tipo de arritmias y que tienen la experiencia para hacer un masaje de este tipo. La otra, que es menos invasiva, es colocarle algo frío en la cara. El estímulo de algo frío en la cara puede generar que la frecuencia cardíaca disminuya. Eso mientras llega lo que se llama un sistema de emergencias y que lo valore. Porque la frecuencia cardíaca rápida es como imaginarse que usted diga, tengo un carro, pero no dice qué tipo de carro.
Entonces, hay múltiples tipos de taquicardias. Taquicardias que son relativamente benignas, pero hay taquicardias severas, como puede ser una fibrilación, que puede predisponer a un embolismo, como una taquicardia ventricular, que es la parte de abajo del corazón, la parte más importante de los ventrículos son los que se llenan de sangre, y si en ese momento los ventrículos caen en un ritmo anormal, no hay salida de sangre para ningún lado. Y entonces esto puede ser la antesala de un paro cardíaco. Doctor, dice Yesenia Mora que quiere saber si debe preocuparse porque tiene 2 meses de estar presentando latidos fuertes, aún estando en reposo, y le da sobre todo de noche. Cuando amanece ella, siente que tiene como el pecho inflamado. Okay. 2 meses ya. Entonces aquí vamos a lo mismo. Lo que dijimos al principio, no es lo mismo taquicardia que sensación de palpitaciones. Un paciente puede tener un ritmo cardíaco regular, parejo, y ocasionalmente o en forma frecuente puede estar tirando latidos cardíacos anormales, que se llaman extrasístoles. O sea, aparecen latidos no normales en ese paciente, y esos latidos no normales, sobre todo si son originados en la parte de abajo del corazón, que se llaman extrasístoles ventriculares, son fácilmente sentidos por el paciente. El paciente siente como que se salió del ritmo y al rato siente. Y este tipo de latidos, a veces el paciente inclusive lo siente hasta en el cuello, siente la sensación del latido, siente como que necesita toser, se sintió raro y luego retorna al latido cardíaco normal. Este tipo de latidos anormales, este tipo de palpitaciones siempre deben ser estudiados. Cuando uno empieza a estudiarlos, hay que recordar que un electrocardiograma, a veces uno les hace el electrocardiograma en la oficina, el electrocardiograma tiene una duración de 30, 40 segundos. Y puede ser que en ese momento no tuviera latidos cardíacos anormales. Entonces a veces se requieren monitoreos, es decir, ponerles un monitor para hacerles un monitoreo, un seguimiento de los latidos cardíacos durante 24 o inclusive 48 horas hasta lograr detectar esos episodios de arritmia. Lo que sí es que esta paciente ya debe consultar. Ella debería consultar y muy probablemente sea tributaria de hacerle un Holter, un monitoreo de 24 o de 48 horas. Doña Esmeralda Paniagua dice que tiene 60 años, doctor, le dio COVID y quedó con taquicardias durante la noche y con falta de aire. Padece además de presión alta y quiere saber a qué se debe esta taquicardia. Eso es una muy buena pregunta, porque resulta que en COVID cada día aprendemos más. Y con COVID se ha descrito un montón de complicaciones, tanto por COVID, y ve que interesante, sin ser parte del movimiento antivacunas, porque yo creo firmemente en las vacunas, pero se han documentado con ambos casos episodios de miocarditis. Miocarditis es inflamación del músculo cardíaco. Entonces el COVID puede dar miocarditis, y se han descrito casos por post-vacunación de miocarditis también. ¿Y qué es la miocarditis? Una inflamación del músculo cardíaco que a su vez puede condicionar a latidos cardíacos anormales. Entonces, una persona que tiene un antecedente de este tipo y está experimentando ese tipo de sintomatología, indudablemente debe ser valorado. El médico debe escoger si le va a hacer un monitoreo de estos que digo, un Holter, y si le va a hacer un ecocardiograma, que también es para ver estructuralmente cómo está el corazón, a ver si tiene datos de miocarditis o algún otro tipo de afectación que justifique esa sintomatología. Melania Madrigal dice que padece hipotiroidismo, siente taquicardia, a pesar de que no es hipertiroidismo, como usted nos lo explicaba. ¿Está relacionado el hipotiroidismo con problemas cardíacos? Bueno, sí, el hipotiroidismo puede generar algunos problemas cardíacos, entre ellos uno que se llama mixedema, que ya es diferente, es una condición de enlentecimiento de la contracción cardíaca y de la función cardíaca. Pero lo que más se asocia en el paciente hipotiroideo cuando experimenta palpitaciones es que casi siempre está sobremedicado. Es decir, le estamos dando una dosis X de levotiroxina sódica y probablemente se nos fue la mano, y entonces está pasando de ser una hipotiroidea a tener lo que se llama un hipertiroidismo iatrogénico. Iatrogénico en medicina quiere decir que el médico lo está ocasionando porque se le fue la mano dándole medicamentos. Entonces, paciente hipotiroideo que está recibiendo hormonas y está experimentando síntomas, lo que hay que hacer es medir la cantidad de hormona que está teniendo en sangre. Ahora que usted hablaba de tratamientos como el salbutamol, incluso pienso, por ejemplo, en bebidas como el café o incluso alcohol, doctor. Un paciente que sufre de cuadros de taquicardia debe evitar, primero, debe evitar el tratamiento o se lo deben cambiar, y debe evitar este tipo de bebidas, café y alcohol. Ok, de esto se ha hablado también mucho. El café, la cafeína específicamente, en pacientes que tienen determinados tipos de arritmias, sí, uno aconseja tomar café decafeinado. En pacientes que tienen latidos esporádicos, el paciente puede tomar café en las dosis normales, tal vez una taza de café en la mañana, una taza de café en la tarde, pero la recomendación casi siempre va dirigida a tomar café decafeinado, básicamente. Los grandes tomadores de café, gente que ya toman 10 o más tazas de café, sí tienen una mayor inducción o más sensibilidad
a desarrollar o exacerbar las arritmias que ya tienen de fondo. Entonces en ellos sí que hay que tener cuidado. Lo mismo pasa con las bebidas energéticas, todas las que tienen estimulantes pueden agravar este tipo de cuadros. Y una cosa importante, también hay medicamentos, como por ejemplo los medicamentos que son antigripales, los que tienen pseudoefedrina. La pseudoefedrina puede acelerar los latidos cardíacos y agravar las arritmias de fondo. Sí, le pregunta acá doña Marta Eugenia Paniagua que si la pastilla Sulpril que controla los nervios podría alterar la función del corazón. No, normalmente el Supril no. Más bien es un tranquilizante, un tranquilizante suave, la gente lo usa como para bajar el nivel de ansiedad y demás, y en eso no lo afecta en nada. En un niño, doctor, ¿cuál podría ser el riesgo de un cuadro de taquicardia? Híjole, aquí es bastante difícil. Primero hay que empezar a ver si realmente, si congénitamente tiene alguna alteración, que eso es importante. Entonces, no es normal que un chiquito se queje de palpitaciones, pero sí lo que habría que ver es si el niño está experimentando cuadros de descomposiciones, porque si ya tiene una descomposición, un cuadro sincopal, hay múltiples causas. Una de ellas son problemas congénitos cardíacos que a su vez también pueden cursar con frecuencias cardíacas elevadas. Entonces es importante ver eso, sobre todo también en niños se dan mucho los cuadros ansiosos que también pueden incrementar la frecuencia cardíaca. Entonces un niño hay que estudiarlo con cuidado. Sí, porque ¿cómo podemos notar síntomas? Es decir, no imagino a un niño llegando a decirle al padre, a la mamá, que es que se siente acelerado o acelerada. Es muy término difícil. Como que uno entiende ya. Sí, el adulto es más fácil de describirlo, pero el niño le va a costar mucho describirlo. Pero sí, el niño puede sentir como que está asustado, siento miedo, siento esto, el corazón se está caminando más rápido. E inicialmente puede ser malinterpretado como un trastorno de ansiedad, pero puede tener alguna cardiopatía que debe ser estudiada. Entonces el niño hay que buscar problemas hormonales, ver cómo están los reflejos, cómo está la frecuencia cardíaca, medición de hormonas tiroideas, y si hay alguna sospecha de algún problema cardíaco, pues obviamente electrocardiograma y un ecocardiograma. Clary nos escribe y dice, doctor, ¿es normal durante el embarazo palpitaciones o latidos rápidos en la noche? En el embarazo pueden existir una serie de condiciones también. Una de ellas es que ya son dos personas. Entonces el volumen también, el volumen disminuye. Y en las mujeres puede haber una disminución de la presión arterial por varias circunstancias. Una de ellas es que la madre le está dando sangre a su bebé, entonces a veces cursan con hipotensión. Cuando la presión arterial se tiende a bajar, una forma de compensar es que el corazón empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces la frecuencia cardíaca puede ser elevada, puede ser un mecanismo compensatorio para tratar de mantener la presión arterial. La otra es que en el embarazo, conforme va aumentando el embarazo, si la mujer duerme hacia el lado derecho pasa una vena que se llama vena cava. Entonces cuando el bebé se desplaza hacia el lado derecho, comprime la vena cava. Al comprimir la vena cava hay menos retorno de sangre al corazón y tiende a bajar la presión arterial. Si tiende a bajar la presión arterial, el organismo es muy sabio, empieza a incrementar la frecuencia cardíaca para tratar de mantener la presión arterial. Entonces, en mujeres que experimentan sensación de taquicardia, siempre es bueno que duerman sobre todo hacia el lado izquierdo para favorecer el retorno venoso hacia el retorno venoso hacia el corazón. Esto no descarta que no pueda tener ninguna cardiopatía, entonces también hay que estudiar problemas cardíacos que pueden ser exacerbados durante un embarazo. Un caballero nos envía una consulta en video, doctor, y la vemos aquí en este monitorcito. Muy buenos días. Buenos días al doctor. Una pregunta, ¿nos puede salvar un oxímetro sobre eso que están hablando? Gracias. Gracias a usted. Ok, los oxímetros son bastante fáciles de adquirir y dan dos medidas, los niveles de saturación de oxígeno, pero también dan la frecuencia cardíaca. Entonces son válidos para ver cómo está la frecuencia cardíaca de la persona, a ver si está acelerando más allá de lo normal, sobre todo estando en reposo. Entonces para esa cosa sí le sirve. A la hora del tratamiento, para cerrar ya la entrevista, doctor, que por lo que veo usted habla del monitoreo y del Holter, cuando ya tiene que verse un poco si hay alguna cardiopatía o algo así. Pero ¿cómo lo diagnostican ustedes y cómo llegan al centro del origen de esa taquicardia? Eso es bueno. Primero hay que primero individualizar a cada paciente, ver el contexto de cada paciente, ver si realmente es un paciente aprensivo, ansioso, que todo oriente más a que sea una taquicardia sinusal, es decir, una taquicardia, latidos cardíacos normales, pero más rápidos, que son los mismos que vemos en ejercicio o en ansiedad, o si es una taquicardia con latidos cardíacos anormales, como puede ser una fibrilación. Entonces el electrocardiograma le puede dar a uno mucha información. El monitoreo de 24 o de 48 horas también le sirve a uno,
¿Por qué? Porque resulta que cuando hicimos el electrocardiograma, en ese momento el paciente no tuvo latidos anormales. Se va para la casa y en la casa experimentó otra vez la sensación de latidos o la sensación de descomposición. Entonces uno puede ver si existen salvas. Salvas son que episodios donde aparecen varios latidos cardíacos anormales y luego la persona retorna al latido cardíaco normal. O si hace extrasístoles aisladas, si parece un latido cardíaco anormal, al rato vuelve, ver si son de diversas zonas donde está originando o es de una sola zona, si son de la parte de arriba del corazón, si son de la parte de abajo. Entonces ahí va teniendo uno un contexto de cómo orientar el tratamiento. Después, obviamente, hay que valorar otras cosas que pueden generar arritmias o que pueden generar frecuencia cardíaca rápida, los problemas tiroideos que mencionamos y sobre todo también las anemias agudas, no las anemias crónicas. ¿Qué es la diferencia? Un paciente que se anemiza rápidamente, ese paciente está perdiendo sangre y el organismo, insisto, es muy sabio. Si uno está perdiendo sangre y queremos mantener la frecuencia cardíaca, el segundo actor es el corazón tiene que socarle para tratar de mantener la presión arterial. Entonces pueden haber taquicardias secundarias para compensar una anemia aguda. ¿Cuál es la anemia aguda más frecuente? Las mujeres que tienen sangrados menstruales abundantes. Entonces no es infrecuente que las que tienen hipermenorrea, sangrados abundantes, al final del ciclo están sangrando mucho, se ponen de pie y el corazón se les acelera. Es una anemia aguda que está generando latidos cardíacos normales, pero más rápidos en forma compensatoria. Por ningún motivo desatienda un cuadro de taquicardia. No, porque eso es interesante. Un latido cardíaco anormal le puede hablar inclusive de inestabilidad eléctrica del corazón. Puede ser el anuncio premonitorio de que exista una arritmia maligna, una arritmia potencialmente fatal. Entonces, aunque puede haber cosas muy sutiles y cosas así como los trastornos de ansiedad, pero también pueden existir de fondo condiciones potencialmente serias y unos latidos cardíacos anormales, unas palpitaciones, una cuestión de esas, es mejor consultar. Internista Manuel Rojas, muchas gracias, doctor. Como siempre es un gusto. Le voy a dejar números de teléfono para que usted consulte con el doctor. 2248-0000 es el primero que le ofrece el doctor Rojas. 8370-0000 también. Y un correo que se satura mucho, pero siempre el doctor lo responde, preguntasdepacientes@gmail.com. Feliz martes, doctor. Igual para Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.